Buenas noches compañeros, buenas noches licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 y nos corresponde hablarles acerca de la NIA 600, consideraciones especiales de auditoría de estados financieros, incluidos el trabajo de los auditores de componentes. Los integrantes de nuestro grupo son Jerónimo Cepeta, Alexander Mazariegos, Angélica Cabaj, Karen Castillo, Areli Sierra y su servidor Luis Argueta. El alcance de esta norma prácticamente trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo y en concreto a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Cuando se involucra a otro auditor que no sea del grupo, el auditor de un componente está encargado de informar sobre los estados financieros de una entidad cuando se manejan. El socio del encargo del grupo se satisfaga de aquellos que realicen el encargo de auditoría del grupo. Se aplicarán los procedimientos en los que el control de calidad de los estados financieros, independientemente si es del equipo del encargo o en un auditor de componente. El riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material en los estados financieros y del riesgo que el auditor no detecte dicha incorrección, ¿verdad? Pues prácticamente aquí las auditorías de grupo involucran auditores de componentes o situaciones en las que el auditor involucra a otro auditor en el desarrollo de la auditoría. Informar sobre los estados financieros cuando estos se manejan de uno o más componentes de la entidad o uno de más auditores, ¿verdad? Los objetivos, pues básicamente acá nos indica que son determinar si es adecuado el actuar como auditor de los estados financieros del grupo. Asimismo, si actúan como auditor de los estados financieros del grupo, que básicamente acá se resume en que lo primero que se hará es definir si actuará como auditor de los estados financieros del grupo. Posteriormente se tendrá una comunicación clara y precisa en relación al alcance y trabajo en conjunto, por lo que es necesario que se obtenga la información financiera apropiada, ¿verdad?, para poder formarse una opinión y emitir la misma, ¿verdad? Dentro de las definiciones encontramos el componente, que nos indica que es una entidad o una unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente. Auditor de componente, que es el auditor que a petición del equipo del encargo del grupo realiza el trabajo de auditoría del grupo. Y la dirección del componente, que es la responsable de la preparación de la información financiera del componente, importancia relativa del componente, la importancia relativa para un componente determinado por el equipo del grupo. Un grupo que se refiere a los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros, la auditoría del grupo y la auditoría de los estados financieros que se realiza en el grupo, la opinión de auditoría del grupo, la opinión de auditoría sobre los estados financieros, el socio del encargo del grupo, el socio u otra persona de auditoría que es responsable del encargo del grupo y su organización. Equipo del encargo del grupo, los socios de auditoría, incluidos el socio del encargo del grupo, estados financieros del grupo, los estados financieros que incluyen la información financiera de más de un componente, ¿verdad? Dirección del grupo, la dirección es la responsable de la preparación de los estados financieros del grupo. Controles del grupo, los controles diseñados, implementados y mantenidos por la dirección del grupo sobre la información financiera, ¿verdad? Componente significativo, el componente identificado por el equipo del encargo del grupo, ¿verdad? Requerimientos. Responsabilidad. El socio del encargo es el responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría, así como que el informe de auditoría que se emita sea adecuado a las circunstancias. Aceptación y continuidad. El equipo del encargo del grupo obtendrá el conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos que sea suficiente para identificar los componentes que probablemente sean significativos. En los casos en los que los auditores de los componentes vayan a realizar un trabajo sobre la información financiera, evaluará si el equipo del encargo podrá participar en la medida necesaria para obtener evidencia suficiente y adecuada.
Si el socio del encargo concluye que no le va a ser posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a las restricciones impuestas por la dirección, el posible efecto de esta imposibilidad dará lugar a una denegación de opinión sobre los estados financieros del grupo. El socio del encargo del grupo deberá, en el caso de un nuevo encargo, no aceptar, o en caso de un encargo recurrente, renunciar. En el caso que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban rehusar un encargo o si la renuncia no es posible, denegar la opinión. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría. El equipo del encargo establecerá una estrategia global y desarrollará un plan de auditoría. El socio del encargo revisará la estrategia global y el plan de auditoría del grupo. Conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. El auditor deberá identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención de conocimiento de la entidad y de su entorno. Mejorar su conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos, así como de los controles durante la fase de aceptación o continuidad. Obtener conocimiento del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones emitidas por la dirección del grupo o los componentes. El equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento suficiente para confirmar o modificar la identificación inicialmente realizada que probablemente sean significativos. Valorar los riesgos de incorrección en los estados financieros del grupo debido a fraude o error. Conocimientos del auditor de un componente. Si el equipo del encargo del grupo prevé solicitar al auditor de un componente que realice trabajo sobre la información financiera del componente, el equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento sobre las siguientes cuestiones. Si el auditor del componente conoce y cumplirá los requerimientos de ética que sean aplicables para la auditoría del grupo y, en especial, si es independiente. La competencia profesional del auditor. Si el equipo del encargo podrá participar en el trabajo del auditor en la medida necesaria para obtener evidencia suficiente y adecuada. Si el auditor del componente desarrolla su actividad en un entorno regulador en el que supervisa activamente a los auditores. Buenas noches, compañeros. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre la importancia relativa. El equipo del encargo de grupo determinará la importancia relativa para los estados financieros del grupo en su conjunto, el nivel o los niveles de importancia relativa para poder determinar los tipos de las transacciones, saldos contables o información a revelar, la importancia relativa para el componente, los cuales sus auditores vayan a realizar una revisión o una auditoría del grupo. Y también se va a fijar un umbral para las incorrecciones y también para aquellas incorrecciones en la información financiera del componente que supere el citado umbral, serán comunicadas al equipo de auditoría del encargo del grupo. Dentro de las respuestas a los riesgos valorados, el auditor debe diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros y si la naturaleza al momento de la realización y la extensión del trabajo a realizar sobre el proceso de consolidación o sobre la información financiera de los componentes se basan en la expectativa de que los controles del grupo operen eficazmente o si los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con las afirmaciones. También, para poder determinar el tipo de trabajo a realizar sobre la importancia financiera de los componentes, tenemos que los componentes significativos. Dentro de los componentes significativos, el equipo del encargo de auditoría puede identificar un componente como significativo porque sea probable que incorpore riesgos significativos de incorrección material a los estados financieros del grupo debido a su naturaleza o circunstancia específica. En este caso, el equipo del encargo del grupo puede llegar a identificar los saldos contables, tipo de transacciones o información a revelar afectados por los riesgos significativos probables. Para continuar con nuestra exposición, hablaremos sobre los componentes no significativos.
Para los componentes que no sean significativos, el equipo del encargo del grupo aplicará procedimientos analíticos a nivel del grupo. Hablaremos sobre las consideraciones en las cuales el equipo de encargo considera no obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión de auditoría, en las cuales podemos mencionar el trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes significativos, el trabajo realizado sobre los controles del grupo y sobre el proceso de consolidación, así como los procedimientos analíticos aplicados a nivel del grupo. El equipo del encargo del grupo seleccionará algunos componentes que no sean significativos y realizará o solicitará al auditor del componente que realice una o más de las actuaciones siguientes en relación con la información financiera de los componentes individuales seleccionados, en las cuales podemos mencionar una auditoría de información financiera del componente aplicando la importancia relativa determinada para este, una auditoría de uno o más soldados contables, tipos de transacciones o información a revelar, una revisión de la información financiera del componente aplicando la importancia relativa determinada por este y los procedimientos específicos. Participación en el trabajo realizado por los auditores de los componentes. Componentes significativos, valoración del riesgo. Si el auditor de un componente realiza una auditoría de la información financiera de un componente significativo, el equipo del encargo del grupo participará en la valoración de riesgo realizada por el auditor de dicho componente para identificar riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros del grupo. Procedimientos de auditoría posteriores a realizar. En el caso de que se hayan identificado riesgos significativos de incorrección material, el equipo del encargo del grupo evaluará la adecuación de los procedimientos de auditoría posteriores que se vayan a aplicar para responder a los riesgos significativos de incorrección material identificados en los estados financieros del grupo. Hablaremos también sobre el proceso de consolidación. En este proceso, el equipo del encargo del grupo evaluará la adecuación, integridad y exactitud de los ajustes y de las reclasificaciones de consolidación, así como si existen factores de riesgo de fraude o indicadores de posible sesgo de la dirección. Bueno, compañeros, y continuando con el tema, seguimos hablando de los requerimientos en el caso de los hechos posteriores al cierre. Y nos habla, ¿verdad?, la norma que cuando auditen estos aplicarán procedimientos diseñados para la identificación de hechos ocurridos entre las fechas de la información financiera y la fecha del informe. También dice pues que los auditores de los componentes realicen trabajos distintos, pues se solicitará que notifiquen al equipo del encargo del grupo si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre, ¿verdad? También nos habla sobre la comunicación con el auditor de un componente, ¿verdad?, que es importantísimo. Nos dice que el equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente. Estos podrían ser a través de una solicitud, por ejemplo, de requerimientos de ética aplicables, los riesgos significativos de incorrección, entre otros, que la norma nos especifica bien. Igual en el caso del equipo del encargo del grupo, dice que solicitará que le comuniquen las cuestiones relevantes para que el equipo alcance una conclusión del grupo, ¿verdad?, completo. Como por ejemplo la identificación de la información financiera del componente, posibles incumplimientos en las disposiciones legales o reglamentarias, y la incorrección pues no corregida en algunos de los estados financieros, ¿verdad?, entre otros. La norma también nos habla de la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida, y nos da dos factores, ¿verdad? La evaluación de la comunicación del auditor de un componente. Pues sería que el equipo del encargo pues evaluará la comunicación del auditor del componente en cuanto a las cuestiones significativas, también si es necesario evaluar otras partes relevantes de la documentación, o si el equipo concluyera que el trabajo es insuficiente, el equipo mismo determinará los procedimientos adicionales que deben de realizar. Y también pues nos habla la norma de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, y nos dice que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, que le permita alcanzar conclusiones razonables, ¿verdad? El socio evaluará el efecto sobre la opinión de auditoría del grupo de cualquier incorrección no corregida. Únicamente, compañeros. Como siguiente punto, tenemos lo que es la comunicación con la dirección del grupo y con los responsables del gobierno del grupo.
Se dice que el equipo del encargo del grupo determinará las deficiencias identificadas en el control interno que deben ser comunicados a los responsables del gobierno y a la dirección del grupo de conformidad con la NIA 265. Para ello, el equipo del encargo del grupo considerará lo siguiente. Como numeral A, las deficiencias en los controles internos del grupo que dicho equipo haya identificado. Como punto B, tenemos las deficiencias en el control interno que dicho equipo haya identificado en los componentes. Y por último, como punto C, tenemos las deficiencias en el control interno sobre las que la auditoría de un componente haya llamado la atención del equipo del encargo del grupo. También nos menciona que el auditor de un componente puede estar obligado por las disposiciones legales o reglamentarias o por otro motivo a expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros de un componente. Por siguiente punto, tenemos lo que es la comunicación con los responsables del gobierno del grupo. El equipo del encargo del grupo comunicará los siguientes a los responsables del gobierno del grupo, además de lo requerido por la NIA 260. Como inciso A, tenemos una descripción general del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes. Como inciso B, tenemos una descripción general de la naturaleza de la participación planificada del equipo del encargo del grupo en el trabajo a realizar por los auditores de los componentes sobre la información financiera. Como inciso C, tenemos los casos en que de la evaluación del trabajo del auditor de un componente realizada por el equipo del encargo del grupo haya surgido reservas acerca de la calidad del trabajo de dicho auditor. Y como punto número D, tenemos cualquier limitación a la auditoría del grupo, por ejemplo, cuando el acceso a la información por parte del equipo del encargo del grupo haya sido restringido. Como último punto, tenemos lo que es la documentación. El equipo del encargo del grupo incluirá en la documentación de auditoría lo siguiente: un análisis de los componentes con indicación de aquellos que sean significativos. También tenemos la naturaleza, el elemento de realización y la reexpresión de la participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo realizado por los auditores de los componentes. Por último, tenemos la comunicación escrita entre el equipo del encargo del grupo y los auditores de los componentes sobre los requerimientos del equipo del encargo del grupo. Muchas gracias.